Mañanas Blue. A esta hora vamos al Congreso de la República, donde ya comenzó la sesión de las comisiones económicas conjuntas para debatir el monto del presupuesto general de la Nación para 2026. Andrés Carmona, ¿cómo avanza la situación allá en el Congreso? Jennifer, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes y quienes nos ven en nuestro canal de YouTube. Les saludo desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde a esta hora ya comenzaron la sesión de las comisiones económicas conjuntas para lo que será la definición del monto del presupuesto general de la Nación del próximo año. Recordemos que la apuesta del gobierno son 556,9 millones de pesos. Hoy solo se debatiría el monto según las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto Nacional, ya que la fecha límite es el próximo 15 de septiembre. Sin embargo, desde la oposición ya han señalado que las cuentas que presenta el gobierno no están ajustadas a la realidad. Hay un desfinanciamiento y que busca, a través de la llamada Ley de Financiamiento, gravar con impuestos a los sectores más populares. Escuchemos lo que dice el senador de la Comisión Tercera, el senador del Partido Conservador y expresidente del Congreso, Efraín Cepeda. Yo me pregunto, ¿para qué quiere el gobierno 26 billones de pesos si el año pasado no ejecutó 80, si este año no ha ejecutado 70? Y el gasto para el año entrante crece en 36 billones de pesos. Entonces, solo para financiar el gasto de funcionamiento, que no es otra cosa que órdenes de prestación de servicio de personas que nada hacen solo para que voten. De manera que hoy, pues, los congresistas que se resistan a rebajar el monto equivale a decir que sí van a aprobar una reforma tributaria. Jennifer, hay que tener en cuenta que en estos momentos habla el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señala que cree que este presupuesto tiene que darse en el marco de un pacto fiscal de la sociedad y que este presupuesto busca resolver la grave coyuntura fiscal, producto, según ellos, de temas como el desfalco en el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. 12 del día, 2 minutos. Gracias, Andrés. En otras informaciones, tras los señalamientos del FOMAC, el Observatorio Así Vamos en Salud defendió la validez de su informe sobre el manejo financiero y de prestación de servicios en el Fondo del Magisterio. La organización aseguró que sus reportes provienen de fuentes oficiales y totalmente verificables. Jessica Gutiérrez. El Observatorio Así Vamos en Salud volvió a responder al comunicado emitido por el FOMAC en el que se cuestionaban los hallazgos de su reciente análisis sobre el comportamiento presupuestal y la gestión de servicios en salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Y es que la organización precisó que toda la información utilizada en sus estudios y boletines proviene de fuentes oficiales del sistema de salud colombiano, como el Registro Especial de Prestadores de Servicios en Salud, los informes de gestión del propio FOMAC y los reportes de la Superintendencia Nacional de Salud, pues según su metodología es transparente, verificable y busca ofrecer insumos confiables para el debate público y la formulación de las políticas en salud. Y es que en materia de red de prestadores, el centro explicó que la base consultada en la página oficial del FOMAC contenía más de 6.000 sedes registradas para el año 2025 y que la información reportada en su análisis coincidía con la publicada en su fuente. Sobre el componente financiero, indicó que los déficits señalados corresponden a la diferencia entre los ingresos recaudados y los gastos ejecutados en cada vigencia, datos extraídos directamente de los informes de gestión oficiales del fondo. Y unas 16.000 empresas colombianas tendrán que empezar a incluir a personas con discapacidad a raíz de la reforma laboral. Marcela Peña nos explica. Las personas con discapacidad en el país enfrentan tasas de desempleo de hasta el 80%. Por eso hay gran expectativa en torno a la implementación de la reforma laboral, que a partir de junio del próximo año establece una cuota obligatoria de contratación para las empresas que tienen más de 100 empleados. Alejandra Arenas, directora ejecutiva de Best Buddies, dice que el objetivo aquí es romper las barreras, no solamente las de adaptación de los puestos de trabajo, sino principalmente las barreras de actitud que impiden hoy incluir a la población con discapacidad. Las empresas se transforman el clima de una manera positiva, se vuelven mucho más humanas, empáticas. El tema de inclusión laboral de personas con discapacidad no es un tema de responsabilidad social, es un tema estratégico, se vuelven más innovadoras, fomentan la creatividad dentro de los equipos. El cálculo del gobierno hoy es que a raíz de la reforma laboral, unas 50.000 personas con discapacidad van a ser contratadas en los próximos meses. La reforma establece que las compañías
compañías tienen que realizar ajustes razonables que les permitan desarrollar y mantener su trabajo en condiciones dignas. Las empresas que contratan a personas con discapacidad pueden además acceder a algunos beneficios legales, como por ejemplo puntuación adicional en las licitaciones, deducciones en el impuesto a la renta y en algunos casos incentivos económicos del gobierno. 12:05, gracias Marcela. Entre tanto hay alarma en Buenaventura por el aumento en los casos de deserción escolar debido a diferentes problemáticas sociales. En la mayoría de los episodios los estudiantes no pueden volver a sus colegios por miedo a ser reclutados por parte de bandas criminales. María Julia Ruiz. La Personería de Buenaventura denuncia que en lo que va corrido del año ya son 736 estudiantes los que han desertado de su proceso académico en el distrito, situación que preocupa y enciende las alarmas. Personero de Buenaventura, Jefferson Potes. Estos jóvenes no solamente viven la zozobra de la amenaza, sino que también están viviendo la zozobra de reclutamiento al interior de las instituciones educativas. Primero que todo, frente a la negatividad de pertenecer a las bandas criminales. Segundo, un tema de amenazas. Y tercero, un tema de que si estas personas pasan esa frontera invisible a un sector que no es de su competencia, se viene a generar la desaparición, el homicidio. Y es que recordemos que el pasado mes de julio la Procuraduría advirtió que el aumento en la deserción escolar es consecuencia de fenómenos como el desplazamiento forzado hacia otros municipios del Valle del Cauca, con más de 6.000 casos identificados, 1.500 casos de familias que han salido hacia destinos como Argentina o Chile, y cerca de 500 son los casos en los que se estima podrían ser reclutados por grupos al margen de la ley o bandas criminales que delinquen en la zona. La Fiscalía desmanteló la banda criminal La Veracruz, que exigía dinero a comerciantes y trabajadoras sexuales en Medellín. 21 de sus integrantes fueron enviados a la cárcel. Calila Peña. Según la investigación, este grupo imponía cuotas semanales que oscilaban entre los 10.000 y 100.000 pesos para permitir el ejercicio de actividades económicas en sectores del centro de Medellín. De acuerdo con los elementos probatorios, la red no solo estaba dedicada al cobro de extorsiones, sino también a la venta de estupefacientes al menudeo, con un esquema jerárquico encabezado por Fred Alexander Molina, señalado cabecilla de la organización. Habla el fiscal del caso sobre la modalidad de la organización. Que oscilan entre los 10.000 y 100.000 pesos bajo la amenaza explícita de ser golpeadas, apuñaladas, expulsadas de sus zonas de trabajo. Los capturados fueron imputados por los delitos de concierto para delinquir, extorsión consumada y en grado de tentativa y hurto calificado, todas conductas agravadas. Ninguno aceptó los cargos. Vamos ahora al departamento de Antioquia porque se registró un caso brutal de violencia en esta zona del país. En un video quedó registrado como un hombre golpea sin clemencia a su hijo de apenas 16 años en el municipio de Yarumal. Héctor David Santamaría. La comunidad en Antioquia se encuentra consternada debido al ataque intrafamiliar que se conoció en videos que circulan desde el norte antioqueño, donde dejan evidencia cómo un hombre golpea de manera brutal a su hijo de 16 años. En las imágenes se observa cómo el adulto arrastra a su hijo por una zona verde, mientras que el menor llora y pide que lo deje ir. Acto seguido se aprecia cómo, además de pisotearlo, lo golpea con un rejo. El secretario de Seguridad de Yarumal, Walter Gómez. Desde el momento en que nos dimos de cuenta, las autoridades competentes en articulación con policía, ejército, SIJIN, comisaría de familia, trabajadora social, nos dirigimos al sitio para hacer las respectivas investigaciones. Desde la vereda El Bosque, el lugar en donde ocurrieron los hechos, denuncian que no es la primera vez que el hombre maltrata a su hijo y por eso ya el joven quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y son preocupantes las cifras de desnutrición en Santander. A la fecha hay 353 casos reportados de menores de 5 años. Por eso, el Hospital Universitario de Santander y el ICBF, para beneficiar a 1.200 menores y lograr reducir los índices, hacen estos anuncios. Verónica Rincón. Ante los preocupantes casos de desnutrición infantil en Santander, que según cifras de la Secretaría de Salud ascienden a 353 en 2025, el Hospital Universitario y el ICBF pusieron en marcha un convenio para atender a 1.200 niños menores de 5 años y madres gestantes en 27 municipios. Según José Mauricio Cáceres, apoyo de supervisión del convenio, dijo que una nutricionista hará la valoración para el ingreso. Vamos acompañados de una parte psicosocial y también vamos por una auxiliar de enfermería. Vamos a hacer entrega de una ración para preparar, es decir, un mercado mensual. También vamos a hacer entrega del alimento de alto valor nutricional que corresponde a Bienestarina. La iniciativa, que comenzó en septiembre y se extenderá hasta diciembre, busca llegar a familias vulnerables y reducir los índices de desnutrición en Santander.
12 del día, 10 minutos. En la ciudad de Cartagena, un turista resultó herido tras ser arrollado por una lancha en Playa Blanca. Las autoridades investigan el caso mientras el turista permanece hospitalizado. Dalia Brosco. En una lamentable historia que se repite cada tanto en Cartagena, un turista resultó herido luego de ser arrollado por una embarcación cuando disfrutaba de un día de playa en la isla de Barú. El terrible accidente se registró en el balneario de Playa Blanca, al parecer porque la lancha habría irrumpido en la zona de bañistas. El turista fue trasladado a un centro hospitalario de la ciudad. Sin embargo, la familia ha denunciado en redes sociales que no contaron con asistencia inmediata de organismos de socorro ni de la agencia de turismo encargada de su viaje. La Secretaría de Turismo anunció una investigación tanto a la embarcación como a la agencia encargada del tour. Teremar Londoño, secretaria de Turismo de Cartagena. No toleraremos ningún tipo de actuación que no esté bajo la norma ni bajo lo que dicta la Dirección General Marítima en estas áreas y zonas de bañistas. La víctima y su familia ya denunciaron ante la Fiscalía a los conductores de la embarcación. Y hay repudio en Ciénaga de Oro por un feminicidio que se registró anoche contra una joven de apenas 28 años. El agresor intentó acabar con su vida momentos antes de ser capturado por la policía. Vanessa Saldarriaga. Hasta el corregimiento El Siglo en Ciénaga de Oro, Córdoba, llegaron las autoridades en las últimas horas para capturar a un hombre señalado de quitarle la vida a su pareja sentimental de 28 años, en lo que al parecer fue resultado de una discusión que se tornó violenta. De acuerdo con el coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el agresor fue sorprendido con heridas de arma blanca y sustancias tóxicas a su alrededor, utilizadas al parecer para intentar quitarse la vida. Acompañamos la familia de esta joven que perdió la vida en un hecho de intolerancia que no debería suceder. El capturado se encuentra en un centro asistencial del municipio de Cereté, donde permanece bajo pronóstico reservado, mientras que la familia de la víctima, identificada como Angie Polo, pide justicia y que se judicialice al presunto responsable por feminicidio. La noticia internacional. En el mundo, el gobierno de Benjamín Netanyahu volvió a elevar el tono en su enfrentamiento diplomático con España. La oficina del primer ministro israelí acusó al presidente Pedro Sánchez de lanzar amenazas nucleares contra Israel. Sánchez dijo ayer que España, esto fue lo que escribió en su red social en X, no podía frenar el combate de Israel contra los terroristas de Hamás porque su país no tiene armas nucleares. Es una amenaza genocida flagrante contra el único estado judío del mundo, escribió Netanyahu en otro mensaje. El ataque israelí a líderes de Hamás en Doha, de otra parte, esto ya en las negociaciones de paz que tuvo lugar esta semana, no va a cambiar las condiciones que la milicia palestina o grupo terrorista catalogado por Estados Unidos y la Unión Europea pide para poner fin a la guerra, según un portavoz de Hamás. Asimismo, ese grupo terrorista acaba de acusar a Estados Unidos de estar detrás del ataque allí en Qatar. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Valladolid, en España, donde se corrió hoy la etapa número 18 de la Vuelta a España, jornada contrarreloj sobre 12 kilómetros 200 metros. Un especialista, Filippo Ganna de Ineos, se quedó con la victoria en la jornada, superando por 1 segundo a Jay Vine y por 8 a Joao Almeida. En la clasificación general hubo recorte en tiempo del segundo en esta clasificación, el portugués Almeida, que le descontó 10 segundos a Jonas Vingegaard. Ahora está a 40 segundos, faltando 3 etapas para concluir. El mejor colombiano en la jornada fue Harold Tejada en el puesto 20 de la etapa. Mañana, jornada para los sprinters, con recorrido totalmente plano sobre 165 kilómetros. El ciclismo con John Jaime Osorio en Blue Radio. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia el 11 de septiembre, pues se cumplen 24 años de los atentados terroristas en Estados Unidos. Internautas recuerdan con nostalgia y comparten videos del momento exacto en que los aviones chocaron contra las Torres Gemelas y de los instantes de pánico que conmocionaron al mundo. Además, en Nueva York se recordó a las cerca de 3.000 víctimas con el acto anual en el que se mencionan los nombres de los fallecidos y se guardan varios minutos de silencio. Familias, sobrevivientes y autoridades participan en homenajes y jornadas de servicio para rendir tributo a las víctimas. Esta y más tendencias en BlueRadio.com.